La primera vez que vi a Jane Grey tenía 12 años, y ya estaba demasiado cerca del trono para estar a salvo. Sostenía un libro enorme entre sus manos pequeñas. Leía como si el mundo fuera lógico, como si el conocimiento pudiera protegerla. No podía. La última vez que la vi caminar hacia el cadalso con una calma que me estremeció. Tenía 17 años. Entre esos dos momentos hay algo que Inglaterra nunca quiso admitir. Coronamos a una niña, y cuando dejó de sernos útil, la entregamos al hacha. Yo soy Isabel Tudor, hija de Enrique VIII, y un día sería reina. Pero antes de aprender a gobernar, aprendí lo que el poder hace con los brillantes, con los inocentes, con quienes nacen demasiado cerca de una corona. Esta es la historia de Jane Grey, la reina de los 9 días, la niña que nadie protegió. Para comprender a Jane Grey, hay que comprender la carga con la que nació. Era bisnieta de Enrique VII, sobrina nieta de mi padre y prima segunda de Eduardo, de María y mía. No era una princesa directa, pero en Inglaterra la sangre nunca es un detalle menor. Fue lo bastante Tudor para ser considerada, lo bastante distante para ser utilizada. Su madre, Frances Brandon, descendía de María Tudor, la hermana menor de mi padre. Por esa línea, Jane ocupaba un lugar legítimo y peligroso en la sucesión. Mi padre lo confirmó al saltarse a Frances y colocar a Jane en su testamento. Nunca explicó sus razones. Quizá buscaba estabilidad, o quizá el destino solo estaba moviendo sus piezas. Jane nació en 1537, en Bradgate House. Creció entre ambición, disciplina y expectativas que jamás pidió. Se encontraba lo bastante cerca del trono para no ser ignorada y poseía una legitimidad imposible de descartar. Sin embargo, era aún muy joven para comprender el peligro que ya la acechaba. Brillante en una época en que se desconfiaba de las mujeres de mente aguda, su cercanía a la corona no fue un privilegio, sino una sentencia silenciosa. Lo que más recuerdo de Jane no es su rostro, sino su concentración. Esa manera de inclinarse sobre un libro como si el mundo desapareciera, como si las palabras ofrecieran un refugio más seguro que cualquier muro. Recibió una educación extraordinaria. John Aylmer le enseñó latín, griego y hebreo con rigor. Miguel Ángelo Florio, italiano y humanista, amplió aún más su formación. Leía a Platón en griego cuando muchas jóvenes de su edad apenas dominaban el inglés. Pero su talento no era simple erudición, era profundidad. Mi propio tutor, Roger Ascham, la encontró un día leyendo mientras su familia cazaba. Le preguntó por qué prefería los libros al campo. Jane respondió que afuera solo había vigilancia y correcciones. Entre los libros, en cambio, encontraba orden, sentido y paz. Cuando Ascham me lo contó, no me sorprendió. En casa de Catalina Parr, ambas aprendimos que el estudio podía ser una forma de resistencia. Compartimos lecturas, discusiones, una fe reformada que creíamos inquebrantable. Jane no estudiaba para impresionar, estudiaba para sostenerse. Yo conocía esa necesidad. Sabía lo que era ser observada, medida, formada no para vivir, sino para representar. Jane no solo repetía ideas, las examinaba. Escribía a reformadores como Heinrich Bullinger. Discutía teología con una seguridad que habría incomodado a muchos hombres de nuestra corte. En otro siglo, habría sido académica.
escritora, maestra. Pero en el nuestro, con ese apellido y esa sangre, su inteligencia no fue un privilegio, fue una vulnerabilidad. Yo sobreviví. Ella no. En 1547, cuando Jane tenía 12 años, fue enviada a vivir con Thomas Seymour y Catalina Parr, la última esposa de mi padre. Allí, en Chelsea Manor y luego en Sudley Castle, comenzó nuestra cercanía. Catalina era culta, devota, reformada. Para mí fue algo parecido a una madre. Para Jane, un lugar donde su inteligencia no despertaba sospecha, sino admiración. Aquella casa respiraba libros, música y oración. Estudiábamos juntas. Rezábamos, incluso reíamos. Ella tenía 12 años, yo 14. Dos niñas preparadas para un mundo que no había sido diseñado para nosotras, pero que algún día podría exigirnos sostenerlo. Incluso entonces, Jane tenía una intensidad distinta. No repetía ideas, las comprendía. Hablaba de la reforma y de la escritura con una convicción serena, pero inquebrantable. Pero no todo era luz. Thomas Seymour era inquieto, ambicioso. Sus atenciones comenzaron a incomodar. Catalina, para protegerme, decidió enviarme lejos. Jane se quedó. Durante años me pregunté si mi partida fue simple prudencia o una advertencia que no supe descifrar. En 1548, Catalina murió tras dar a luz. Jane, con apenas 13 años, fue nombrada jefa de duelo. La recuerdo en el funeral, pequeña, vestida de negro, sosteniendo una compostura que ningún niño debería necesitar. Fue allí cuando comprendí algo que entonces no sabía nombrar. La infancia no siempre termina con una celebración. A veces termina frente a un ataúd. Y a veces termina antes de que uno lo note. En mayo de 1553, cuando Jane tenía 16 años, fue llevada a Durham House para una boda triple. Allí se casó con Guilford Dudley, hijo de John Dudley, el hombre que, en la práctica, dirigía el reino mientras mi hermano Eduardo se consumía. Hubo música, hubo alianzas, hubo sonrisas medidas, pero nadie confundió aquello con un romance. No fue una boda, fue un movimiento. Eduardo moría sin herederos. La siguiente en la línea era mi hermana María, firme en su fe católica. Si ella ascendía al trono, la reforma y el poder de Northumberland se desmoronarían. Necesitaban una alternativa, protestante, legítima, joven y manejable. Jane reunía todas esas condiciones. El matrimonio no era el desenlace del plan, sino su primera pieza visible. Convertir a Jane en reina, a Guildford en consorte y gobernar a través de ambos. Nunca supe cómo vivió Jane aquel enlace. Las crónicas no hablan de amor, hablan de estrategia. Pero Jane no era ingenua. Comprendía el peso de su apellido. Sabía que no la protegía, la exponía. La colocaba en el centro del tablero. Y quien ocupa el centro rara vez decide hacia dónde se moverá la próxima pieza. En febrero de 1553, mi hermano Eduardo cayó gravemente enfermo. Al principio se habló de una dolencia pasajera. Para mayo, nadie fingía ya. Con 15 años, sabía que estaba muriendo. Y lo que más le inquietaba no era su final, sino el futuro del reino. Era un protestante convencido. La posibilidad de que mi hermana María, firme en su fe católica, heredara la corona lo atormentaba. Junto a John Dudley, elaboró un plan sucesorio, My Device for the Succession. El documento excluía a María y también a mí. En su primera versión, no nombraba directamente a Jane,
sino a los herederos varones que pudiera tener, pero la enfermedad avanzaba y el texto fue ajustado. Finalmente, la sucesión recayó en Lady Jane Grey, a María por su fe, a mí porque desheredar a una hermana implicaba desheredar a la otra. Fue una decisión audaz y jurídicamente frágil. El intento desesperado de un rey adolescente por preservar la reforma más allá de su propia vida. El 21 de junio de 1553, 102 figuras del reino, consejeros, jueces, obispos y nobles, firmaron el documento. Sabían que contradecía la voluntad de mi padre. Lo firmaron igual. Algunos por convicción, otros por miedo, otros porque creyeron que la transición sería rápida y limpia. No lo fue. Aquel texto, redactado por un muchacho que luchaba contra la muerte, alteró el equilibrio del reino y colocó una corona sobre la cabeza de una joven que aún no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553. Su muerte se ocultó durante 4 días. El reino siguió respirando, sin saber que todo había cambiado. El 9 de julio, Jane fue convocada a Sion House sin explicación. Allí encontró a John Dudley y a los miembros del consejo reunidos con una solemnidad que no anunciaba consuelo. Entonces le dijeron 2 verdades imposibles de asimilar al mismo tiempo. El rey había muerto, y según su voluntad, ella era ahora reina. Dicen que se desvaneció. Cuando volvió en sí, protestó. La corona no le pertenecía. La heredera legítima era María. No deseaba aquel honor, pero el deseo rara vez decide en estos asuntos. Su padre insistió. Northumberland habló de deber. Guildford evocó el futuro que podían compartir. Jane había sido educada para obedecer, para confiar en la autoridad de su familia, para creer que el orden establecido respondía a un designio mayor. Finalmente aceptó, no por ambición, sino porque comprendió que negarse no la salvaría. El 10 de julio de 1553 fue proclamada reina de Inglaterra, Francia e Irlanda. Ese mismo día entró en la Torre de Londres, residencia tradicional antes de la coronación. Y allí, en medio de la incertidumbre, mostró un carácter inesperado. Guildford exigió ser rey consorte. Jane se negó. Aceptó la corona que otros habían colocado sobre su cabeza, pero no permitiría que otra voluntad decidiera por completo su reinado. Le ofreció el título de Duque de Clarence. La familia Dudley presionó. Hubo tensión, hubo silencios densos. Jane no cedió. En un mundo de ambiciones cruzadas y lealtades frágiles, la muchacha que encontraba refugio en los libros defendió el único límite que aún podía trazar. No era poder, era dignidad. Mientras Jane era proclamada reina en Londres, mi hermana María no aguardaba en silencio. Había sido advertida. Antes de que pudieran detenerla, huyó hacia el este y se instaló en Framlingham Castle, rodeada de tierras que le eran leales y nombres que aún recordaban la voluntad de mi padre. Desde allí, envió una carta al consejo privado. No suplicaba, no negociaba, se declaraba reina legítima, hija de Enrique VIII, reconocida por ley y por testamento, y exigía obediencia. La respuesta no fue inmediata, pero fue inevitable. En Framlingham comenzaron a reunirse hombres de todas las convicciones, católicos fervientes, sí, pero también nobles prudentes que comprendían una verdad sencilla. La legitimidad pesa más que cualquier documento redactado en secreto. Su ejército creció con rapidez.
Miles respondieron a su llamado. Algunos de los que habían firmado la device empezaron a dudar. Las ciudades observaron hacia dónde se inclinaba la balanza. Incluso parte de la Marina Real cambió de lealtad. En Londres, la seguridad empezó a resquebrajarse. John Dudley marchó hacia el este para interceptarla. Pero sus tropas no avanzaban con convicción. Los refuerzos no llegaron. Las deserciones comenzaron. En el corazón de la capital, el Consejo Privado volvió a reunirse, no con solemnidad, con miedo. El 19 de julio de 1553, 9 días después de la proclamación de Jane Grey, tomaron su decisión. Salieron a las calles y proclamaron reina a María. Las campanas de Londres repicaron, no como advertencia, como celebración. En la torre, Jane escuchó aquel sonido y comprendió. La ciudad no anunciaba su coronación, anunciaba su caída. John Dudley fue arrestado en Cambridge, juzgado y condenado. El 22 de agosto de 1553 fue ejecutado. Antes de morir, se declaró nuevamente católico. Cuando Jane supo de aquella conversión final, comprendió algo doloroso. La estructura que la había elevado al trono no se sostenía únicamente en convicciones religiosas. También había cálculo. También supervivencia. Para Northumberland, la reforma había sido fe, pero también instrumento. Jane fue confinada en los apartamentos del carcelero dentro de la Torre de Londres. Guildford en la Bell Tower. El 13 de noviembre de 1553, ambos fueron juzgados en Guildhall por alta traición. La acusación era simple. Jane había firmado documentos como Jane the Queen. En tiempos inestables, una firma bastaba para sellar un destino. Fueron declarados culpables. La sentencia permitía que Jane fuera ejecutada por fuego o por decapitación, a elección de María. Sin embargo, según el embajador imperial, María no deseaba su muerte inmediata. La veía más como instrumento que como autora del golpe. Una pieza movida en un tablero que no había diseñado. En diciembre, su confinamiento se suavizó ligeramente. Se le permitió caminar por algunos jardines interiores de la torre. Guildford permanecía separado, recluido en la Bell Tower. Intercambiaban mensajes a través de libros de oración. En uno de ellos, Guildford dejó escrita una nota dirigida a su suegro, Henry Grey, padre de Jane. Tu hijo amoroso y obediente desea para vuestra gracia una larga vida en este mundo, con tanta alegría y consuelo como yo mismo podría desearme, y en el mundo venidero, gozo eterno. Tu humilde hijo hasta la muerte. G. Dudley. No pedía poder, no pedía absolución, no defendía decisiones políticas. Escribía como un joven que sabía que iba a morir, y que, en ese último gesto, parecía buscar reconciliación más que gloria. Durante semanas, pareció posible que Jane sobreviviera. María mostraba una inclinación real hacia el perdón. Quizá veía en Jane lo mismo que yo veía, una muchacha arrastrada por fuerzas que nunca controló. Pero entonces llegó enero de 1554. La noticia del matrimonio de María con Felipe II de España encendió el país. Miles de ingleses, protestantes y también muchos católicos temían la influencia extranjera. Se levantaron en lo que después se conocería como la Rebelión de Wyatt, encabezada por Thomas Wyatt the Younger. No luchaban para restaurar a Jane, luchaban para impedir que Inglaterra quedara bajo la órbita de España. Pero el padre de Jane, Henry Grey, se unió a los rebeldes, y eso lo cambió todo. Aunque Jane no había participado en ningún plan,
aunque seguía encerrada en la torre sin posibilidad alguna de actuar, se convirtió de repente en un símbolo, un estandarte involuntario. Su nombre comenzó a circular entre los sublevados. Para María, dejarla viva mientras su nombre podía encender otra revuelta era un riesgo imposible. El Consejo Privado presionó. El embajador imperial, Simon Renard, presionó aún más. María, que en el fondo quizá nunca quiso esto, firmó la orden de ejecución el 19 de enero de 1554. La sentencia se ejecutaría en febrero. La ejecución se pospuso 3 días para intentar una última vez convertir a Jane al catolicismo. María envió al sacerdote John Feckenham. Debatieron durante horas. Jane no se convirtió, pero entre ellos nació un respeto mutuo inesperado. Jane le pidió que la acompañara al cadalso, y él aceptó. La mañana del 12 de febrero de 1554 amaneció fría. Un frío que no venía solo del invierno, sino de la certeza de lo que estaba por ocurrir. Guildford fue ejecutado primero, en Tower Hill, ante la multitud. Jane lo vio desde una ventana de la torre. Vio cómo su cuerpo era llevado de regreso en una carreta, cubierto con un paño. Dicen que susurró su nombre. Solo eso. Oh, Guildford, Guildford. No fue un grito, fue algo más íntimo, más devastador. El reconocimiento de que, pese a todo, algo entre ellos había sido real. Que lo que comenzó como una alianza política había terminado siendo un vínculo humano y que ahora también le era arrebatado. Después, Jane fue conducida a Tower Green, dentro de la fortaleza. La acompañaban sus damas, el padre John Feckenham y sus propios pensamientos. Aquella mañana habló al pequeño grupo que la observaba. Dijo: «Vengo aquí a morir, y por la ley estoy condenada. Pero en cuanto al deseo de obtener la corona, me lavo las manos en inocencia. No era desafío, no era rebelión, era una declaración de conciencia». Recitó el Salmo 51, el Salmo de la Misericordia, el Salmo de quien reconoce su fragilidad ante Dios sin excusas ni disfraces. Se quitó los guantes, se vendó los ojos ella misma, extendió las manos buscando el bloque y no lo encontró. Entonces, con una angustia que todavía atraviesa los siglos, preguntó: «¿Qué haré? ¿Dónde está?». Alguien la guió. Jane apoyó la cabeza y pronunció las últimas palabras que eligió: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cayó el hacha. Lady Jane Grey tenía 17 años. La muerte de Jane fue profundamente impopular. Incluso entre quienes apoyaban a María hubo incomodidad. Muchos sintieron que la ejecución de una muchacha de 17 años había cruzado una línea invisible. Años después, el reformador John Foxe la incluyó en su obra Acts and Monuments, conocida como Book of Martyrs, el libro que moldearía durante generaciones la memoria protestante de Inglaterra. Y así, Jane dejó de ser solo una reina de 9 días. Se convirtió en símbolo de la fe perseguida, de la inocencia sacrificada, del peligro de nacer demasiado cerca del poder. 11 días después de Jane, ejecutaron a su padre, Henry Grey, el hombre que la presionó para aceptar la corona, el hombre cuya participación en la rebelión terminó sellando el destino de su propia hija. Su madre, Frances Brandon, logró mantener el favor real y sobrevivió. La historia rara vez distribuye el castigo con equidad. Yo llegué a ser reina, pero nunca olvidé que el mismo árbol genealógico que a mí me dio un trono, a Lady Jane Grey le dio una tumba sin lápida en la capilla de San Pedro ad Vincula,
Al final, eso es el poder. Un equilibrio frágil entre la corona y el hacha. Muchos la llamaron mártir, otros heroína, algunos usurpadora. Yo nunca pude usar ninguna de esas palabras. Para mí, Jane siempre será la niña de 12 años que encontré en la biblioteca de Catherine Parr, con un libro demasiado grande para sus manos y una mente demasiado grande para su época. Una niña que no pidió el trono, que no buscó la corona, que fue coronada por otros, abandonada por otros y ejecutada por otros, y que, en el único momento en que tuvo control absoluto sobre su propia historia, esos últimos minutos en Tower Green, eligió enfrentarlo con una serenidad que pocos soberanos de nuestro tiempo habrían podido sostener. La historia no es fría, la historia respira. La historia tiene nombres, tiene rostros, tiene voces que temblaron en la oscuridad. Personas reales que tuvieron miedo, que amaron, que dudaron y que murieron mucho antes de tiempo. Lady Jane Grey vivió 17 años, gobernó 9 días. Pero hay vidas que no se miden en años, sino en la huella que dejan cuando todo termina. Y sé que mientras Inglaterra exista, su nombre no será olvidado.